Bien, como les decía recién, pasamos al ejercicio 5, donde lo que vamos a ver ahora son los diferentes sistemas de tipo de cambio. ¿Está? Entonces, lo que es sistema de tipo de cambio, eso ya lo han visto en el teórico, lo que viene a decir es qué sistema de cambio rige o de qué forma se saca o el Banco Central establece las reglas para decir cuál es el tipo de cambio. ¿Está? O de qué forma podemos derivar el tipo de cambio. Entonces vamos a empezar a ver unas interacciones y vamos a ver qué pasa con el tipo de cambio fijo, flexible, y después tienen bandas de flotación que seguramente ya lo han visto en el teórico. Entonces, que ese es más fácil, es un híbrido entre los dos. El tipo de cambio flexible es el libre movimiento entre la oferta y la demanda. O sea, las cosas que vayan sucediendo entre los actores que conforman la oferta y la demanda, que van a generar un movimiento entre una curva y la otra, van a generar diferentes impactos sobre el tipo de cambio. Entonces, flexible significa que ante cualquier movimiento de la oferta y la demanda, automáticamente se establece el tipo de cambio. ¿Qué significa? Si nosotros vemos en el punto A del gráfico, como vemos ahí, vemos que en un sistema de tipo de cambio flexible, si se incrementan las exportaciones, aumenta la oferta de divisas. O sea, yo vendo más soja a China. De acá se va la soja y ¿qué viene? Dólares. ¿Está? Si yo aumento las exportaciones, aumentan la oferta de divisas. Si me paro en la función de oferta, tengo un desplazamiento hacia la derecha de esa oferta. ¿Qué va a pasar en el tipo de cambio flexible? El tipo de cambio, si estaba acá, va a bajar a este punto. ¿Está claro? Entonces, en el tipo de cambio fijo, ¿qué tenemos ahí? El Banco Central establece una paridad. Establece que el tipo de cambio es, en este caso, como dijimos en el ejercicio anterior, 56. Por lo tanto, el tipo de cambio no puede variar. ¿Está claro? Eso manténgalo siempre en su mente. El tipo de cambio fijo lo establece el Banco Central y no varía. Y tiene la obligación de salir a responder ante los diferentes movimientos de la oferta o de la demanda. ¿Está claro? Como dijimos en este momento, la oferta se desplaza hacia la derecha y ese desplazamiento va a tender a que el Banco Central tiene que salir a comprar ese exceso de divisa, que es el que tenemos acá abajo, ese exceso de divisa, para poder mantener el tipo de cambio. O sea que se comporta como demandante para poder contener el tipo de cambio. Está obligado, ¿no? Por ley, eso acuérdense siempre. Después, ¿qué otro caso tenemos? Un aumento de la tasa de interés. Aumentan las inversiones en activos financieros locales, por lo tanto, aumenta la oferta de divisas. O sea, aumenta la tasa de interés en nuestro país, los capitales extranjeros ven una oportunidad de inversión, por lo tanto, empieza a haber un flujo de inversiones del exterior en Argentina. Entonces, se va a generar el mismo movimiento que nos genera arriba. Un aumento de la oferta de divisas se corre hacia la derecha, como están viendo en este caso. Y luego, en tipo de cambio flexible, al correrse la oferta, el Banco Central está obligado a salir a responder sobre ese aumento de divisas. Tiene que salir a comprar, a sacar esas divisas que sobran en el mercado para poder mantener el tipo de cambio. Bien, seguimos con otro ejemplo. Nuestro socio comercial entra en recesión. Por lo tanto, si es nuestro socio comercial, hay un intercambio comercial, por lo tanto exportamos menos. ¿Qué va a pasar eso? Va a reducir la oferta de divisas. Al exportar menos, ingresan menos divisas. En ese caso, la oferta se corre hacia la izquierda, se reduce la oferta de divisas. Como están viendo acá, si partimos de esta oferta, nos reducimos la oferta hacia la izquierda. ¿Qué va a pasar en un tipo de cambio flexible? El tipo de cambio va a subir. ¿Qué va a pasar en el tipo de cambio fijo? Al reducirse la oferta de divisas, el Banco Central, para poder mantener el tipo de cambio, ¿qué va a pasar? Va a tener que salir a vender reservas. Para poder mantener el tipo de cambio, va a tener que salir a vender reservas. ¿Está?
En el caso del tipo de cambio flexible, continuamos en el caso de, como les dije recién, si suben los precios, continuamos con otro ejemplo. Suben los precios de nuestro socio comercial. O sea que nuestro socio comercial es más caro. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a comprarle menos. Por lo tanto, se reduce la demanda universal. O sea, al comprarle menos significa que vamos a importar menos. Si importamos menos, los importadores estaban en la curva de demanda. Por lo tanto, van a demandar menos divisas. La demanda se traslada, como vemos acá, hacia la izquierda y el tipo de cambio se reduce. Bien, ¿qué va a pasar en el tipo de cambio flexible? En el tipo de cambio fijo, lo que va a pasar es que al reducir la demanda, el Banco Central debe salir a comprar divisas para poder mantener el tipo de cambio. O sea, se comporta como un demandante. Va a faltar, va a sobrar divisas, porque en ese mercado se empieza a demandar menos, por lo tanto el Banco Central sale a comprar esas divisas que sobran. ¿Está? Vamos a otro caso. Aumentan los precios internos, o sea que nosotros estamos más caros con respecto al resto del mundo. Entonces, el resto del mundo nos empieza a comprar menos. O sea que comprar menos significa que exportamos menos. Por lo tanto, se reduce la oferta. ¿Qué vemos en el caso del tipo de cambio flexible? La oferta se traslada desde este punto hacia la izquierda. Ese traslado hacia la izquierda de la oferta significa que el tipo de cambio sube. Al subir el tipo de cambio, en el caso de el sistema de tipo de cambio fijo, ¿qué tiene que hacer el Banco Central para que no cambie, para que no varíe el tipo de cambio? Tiene que salir a vender reservas. O sea, se reduce la oferta, por lo tanto, esas divisas que faltan las debe salir a vender en el mercado del Banco Central para que haya disponible para esa demanda y no varíe el tipo de cambio. Bien, vamos al último caso. Aumenta el PBI, aumenta la demanda agregada, por lo tanto aumenta la producción, importamos más, por lo tanto aumenta la demanda de divisas. ¿Qué pasa? En un país, cuando generalmente el PBI aumenta, quiere decir que hay más actividad económica y las pautas de consumo tienden a empezar a importar más bienes que lo normal. Por lo tanto, lo que hacemos en este caso es empiezan a aumentar la importación de productos. ¿Está claro? La demanda de divisas. Si es importación, nos vamos a la demanda de divisas. ¿Qué tenemos en ese caso? Un corrimiento de la demanda hacia la derecha. Si se corre la demanda de divisas hacia la derecha, significa que el tipo de cambio sube. ¿Está claro? En un sistema de tipo de cambio flexible. En el caso de un sistema de tipo de cambio fijo, acuérdense que el tipo de cambio no puede variar, por lo tanto, el Banco Central deberá vender divisas para que el tipo de cambio no suba. ¿Está? Entonces, bueno, de esa manera vimos los 4 casos que son los movimientos de la oferta hacia la izquierda y la derecha, el movimiento de demanda hacia la izquierda y la derecha, y los diferentes sistemas de tipo de cambio. ¿Está claro? Nos va a faltar ahí agregar, lo tienen en el teórico, es el sistema de tipo de cambio de flotación sucia o combinada, que significa que se establecen 2 bandas entre donde se tiene que mover el tipo de cambio. El Banco Central establece un reglamento que el tipo de cambio debe ir entre, por ejemplo, 40 y 50 pesos por dólar, establece esas 2 bandas y dentro de esas bandas el tipo de cambio funciona como un sistema de tipo de cambio flexible. Por fuera de esas bandas el tipo de cambio funciona como un sistema de tipo de cambio fijo. El Banco Central tiene que salir a responder, depende de qué forma se vayan moviendo las curvas. Desde ya muchas gracias, eso es todo sobre el práctico número 7.